Bueno, buenos días a todos. Dios les continúe bendiciendo. Vamos a dar inicio a nuestro tiempo de oración y tenemos que entender la importancia de la oración. Hoy en esta clase en la que vamos a estar mirando, vamos a ver cosas muy profundas en las cuales nos vamos a dar cuenta de que todavía sí pueden haber todavía estructuras en la parte de nuestra manera de pensar que necesitan obligatoriamente ser cambiadas. Entonces, de ahí que tiene que haber rompimientos en nuestra manera de pensar, tiene que haber rompimientos en esos moldes en los cuales la sabiduría corrupta del mundo nos moldeó una vez en que aún la religión nos llegó a moldear. Padre Señor, te damos gracias. Gracias por tu presencia, Señor amado. Oramos, Señor amado, pidiéndote a ti el cambio, Señor amado, de nuestra manera de pensar. No queremos pensar como antes, Señor. Señor, es verdad que una vez, Señor, te recibimos, entendimos que éramos pecadores, Señor amado, que teníamos una naturaleza corrupta, que pensábamos corruptamente, que teníamos un conocimiento del bien y del mal aberrante, Señor amado, pero ahora, Señor amado, después de que hemos entendido, Señor, y te hemos recibido como la verdad, como la sabiduría de Dios hecha carne, como el misterio de Dios hecho carne, Señor amado, hoy queremos pedirte y clame allí, abra su boca. Yo no quiero oír solo mi voz, yo quiero oír la voz de todos ustedes. Clame allí y pídale, Señor, continúa trayendo cambios en mi manera de pensar. Continúa trayendo cambios en mi manera de pensar. No queremos pensar ni moldearnos a la manera corrupta en la que el mundo nos moldeó, en que la religión nos moldeó, Señor amado. Queremos, Señor, romper estructuras, queremos, Señor amado, romper moldes de la mentira, queremos romper moldes engañosos, Señor, que pervirtieron, Señor, nuestro corazón, que pervirtieron nuestra mente, que pervirtieron nuestra manera de pensar, de manera tal, Señor, que las actitudes y comportamientos no eran las de un verdadero cristiano, Señor amado. Nuestras actitudes y comportamientos eran todavía, Señor amado, de una sabiduría corrupta, Señor, de la cual ahora hemos entendido que no tenemos ya, porque ahora, Señor, hemos nacido en el poder de la resurrección, en una nueva creación, con una nueva mente, Señor. Por eso, Padre, hoy te clamamos, hoy renunciamos para no conformarnos. Renuncia allí. No me quiero conformar, no me quiero adaptar a la cultura del mundo que me rodea, ni a la sabiduría. No permito que la tradición religiosa actual me llegue a moldear en mi forma de razonar o de pensar. Hoy renuncio a imitar los ideales y opiniones de la cultura que me rodea. Oro porque quiero ser transformada, cambiada en mi manera y forma de pensar por el Espíritu Santo que vive en mí. Desecho los pensamientos de la mente torcida, desecho el conocimiento del bien torcido dentro de mí y el conocimiento del mal que es, Señor amado, lo que hizo de mi mente una mente mentirosa, una mente engañosa en la que me comportaba, Señor amado, a la manera del mundo, a la manera corrupta, Señor amado. En el nombre de Jesús, Señor amado, oro porque quiero ser transformada, cambiada en mi manera y forma de pensar por el Espíritu Santo que vive en mí. Hoy entiendo que no puedo hacerlo sola. Hoy entiendo, Señor amado, que nada de lo que trate de hacer por mí misma puede llegar a tener efecto. Pero hoy he creído que hay un poder sobrenatural, que hay un poder mayor que el que está en el mundo, que hay un poder mayor de las tinieblas, que hay un poder mayor que la muerte, Señor amado, que es el Espíritu Santo de vida que se me fue dado, Padre, que es el Espíritu Santo de poder, que es el Espíritu Santo de luz, que es el Espíritu Santo de vida, que es el Espíritu Santo de verdad, que es el Espíritu Santo de la sabiduría de Dios, Señor, en tu Hijo Jesucristo, que me ayuda, Señor amado, para ahora desechar los pensamientos de la mente torcida, para comenzar a pensar como Dios. Cuando pienso como Dios, es la mente del Espíritu de Cristo en mí quien piensa, porque Cristo es la mente de Dios. Pídale allá al Señor. Hoy quiero entender la sabiduría incorrupta, quien es el misterio, Jesucristo, de esa sabiduría hecha carne. Hoy quiero entender la profundidad de lo que significa
el haber sido trasladada al reino del Hijo de Dios, al reino de luz y vida. En el nombre de Jesús, hoy quiero entender, Señor, la diferencia que hubo de lo que fui y de lo que ahora soy en tu Hijo Jesucristo, Señor amado. Destruimos fortalezas, destruimos toda la oposición. Diga allí, destruyo fortaleza. Yo quiero ver todas las bocas abiertas. Destruyo fortalezas, Señor amado. Las oposiciones que hay en mi mente para ser transfiguradas, ahora, Señor, caen. Destruimos fortalezas de creencias falsas, erróneas, engañosas. Alma mía, no estás conformada al pecado, porque has nacido del Espíritu y eres conformada a tu nueva creación. Eres conformada, hoy le digo a mi mente, eres conformada a la mente de la sabiduría que viene de lo alto, a la mente de la sabiduría de la simiente que se hizo carne, en el nombre de Jesús. Y veré la sabiduría de Dios en acción a través de mis pensamientos, a través de mis acciones, a través de todo, Señor amado, en mi vida, en el nombre de Jesús, Señor amado. Usamos las armas poderosas espirituales, Señor amado, en el nombre de Jesús. Usamos, Señor amado, en el nombre de Jesús, Señor amado, que tienen el poder divino para destruir las fortalezas, para desmantelar los engaños, los errores ocultos, filosofías falsas, deformadas. Tumbamos fortalezas de razonamiento torcido, de fantasías engañosas, Señor amado, argumentos que están en contra de la verdad de Cristo, que están en contra de la mente verdadera del Espíritu de Cristo en mi mente. Rompemos actitudes arrogantes, pensamientos arrogantes que se levantan en desafío al verdadero conocimiento de Dios, a la verdadera sabiduría de Cristo Jesús ahora en nosotros, en el nombre de Jesús. Destruimos paredes que nos limitan en lo sobrenatural de Dios, en la fe ilimitada de lo imposible. Capturamos los pensamientos, los doblegamos a la obediencia a Cristo. Oramos para edificar la verdad. Queremos ver los muros y contramuros de salvación en nuestra nueva mente. Declaramos que el Espíritu Santo en mí transforma nuestros pensamientos, nuestra parte afectiva, voluntad, conciencia, a la vida moldeada en Cristo, y construya ahora vidas en la verdad, la mente construida en la verdad, la mente construida en la sabiduría de la verdad, la mente construida con la sabiduría de lo celestial, la mente construida, Señor amado, con la semilla de lo alto, Señor amado. Ya no somos de este mundo, Señor amado, ya no somos del mundo, ya no pertenecemos al reino animal, terrenal y diabólico. Ahora somos, Señor amado, del reino de Dios, vivimos en el reino de Dios, nos movemos en el reino de Dios, somos del reino de Dios, Señor amado, para poder entender los misterios profundos, Señor amado. Clama a mí, yo te responderé y te mostraré cosas grandes y profundas que no conocías antes. Así es, Señor amado, en el nombre de Jesús. Oramos, Señor, declarando Efesios 1:17, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, nos continúe dando un espíritu de sabiduría, de revelación en el conocimiento de Él, que Él continúe alumbrando los ojos de nuestro entendimiento para que sepamos cuál es esa esperanza a la que nos ha llamado, pero también para entender, Señor amado, las riquezas. Cuando yo diga la palabra riqueza, imagínese usted un lugar lleno de piedras preciosas, un lugar lleno de perlas, de esmeraldas, de topacios. Oh sí, Señor amado, Padre, porque tú dices que las obras ahora de nosotros, Señor, que edificamos en el Espíritu, son piedras preciosas de oro y plata, Señor amado, y estas son las riquezas de tu gloria, que son herencias, Señor, que tengo, la extraordinaria grandeza de tu poder para con nosotros que hemos creído, según la acción de tu fuerza poderosa dentro de cada uno de nosotros. Oramos para vivir en la fuerza que operó en Cristo, Señor amado. El ADN del poder de la resurrección comienza, Señor amado, a emanar, a generar ahora, Señor, la energía del alma para vivir en la resurrección, Señor amado. Ahora mismo, en el nombre de Jesús, Señor amado, lo declaramos creyéndolo, Señor, de acuerdo con lo que aún estamos leyendo, Señor. Estamos sentadas, Señor, sobre todo principado y autoridad, poder y señorío. Usamos tu nombre poderoso, Señor, y
tú sometiste todas las cosas debajo de los pies de tu Hijo, pero por lo que estamos en Cristo, ahora vemos también sometida todas las cosas debajo de nuestros pies. Todo principado, toda potestad, todo gobernador de las tinieblas fue despojado de su autoridad y de su poder sobre mi vida. Ahora hay un solo Señor, ahora hay un solo Señor y hay un solo reino. Y ese reino es Cristo y el Rey es Cristo. Y ese es el que gobierna con su ley de vida sobre mi vida. Señor, oramos de acuerdo a Efesios 3 para que esos recursos inagotables fortalezcan con poder nuestro ser interior de tu Espíritu, Señor, por medio de tu Espíritu en nosotros. Revélanos profundamente que Cristo sí habita en nosotros, que la sabiduría de Dios hecha carne, Señor amado, es Cristo, Señor amado, en nuestros corazones por medio de la fe, para echar raíces profundas, ser cimentadas en el amor de Dios, permaneciendo ahora en Él. Oramos para comprender, Señor amado, la dimensión de la mente del Espíritu, lo ancho, Señor amado, y lo largo. Oh, lo alto, Señor, y lo profundo, y lleno. Hoy, Señor amado, declaramos, Señor amado, una nueva llenura, Señor amado. Es verdad, iniciamos con una llenura, Señor, pero tu palabra nos enseña que tenemos que estar llenándonos, renovándonos. Hoy declaramos, Señor amado, que la palabra que es espíritu y vida, que sale, Señor, de mi boca, y llena los odres, llena los odres hasta arriba de agua limpia. Llena los odres hasta arriba, Señor, purificándolos. Llena los odres, Señor, hasta arriba, limpiando, Señor amado, toda mentira, todo engaño, Señor amado, que la mente corrupta haya producido en ellos. Que los pensamientos durante la semana, Señor, que está pasando, Señor amado, hubieran podido hacer cualquier efecto contrario a la verdad, contrario al triunfo, contrario, Señor, a la resurrección, contrario, Señor, a lo que somos en ti, Señor amado. En el nombre de Jesús, Señor amado, te damos gracias, Señor. Gracias, Señor, que podemos experimentar ese amor, aunque es demasiado grande para entenderlo, Señor, completamente llenos de toda la plenitud de la vida, el poder que provienen de Dios. A Jesús sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Pueden sentarse, vamos a disponernos. Fíjese a ver si hay alguien abajo y sube inmediatamente, por favor. Gracias, Señor. Bien, entonces hoy entramos a nuestra clase número 3. Nuestra oración. El Espíritu nos llevó a hacer una oración bien poderosa, bien en línea con la palabra de Dios, y gloria a Dios. Y bueno, animo que miren los videos de la cuenta de YouTube de Clemencia Nueva Creación en Cristo, que vuelvan a oír una y otra vez esas oraciones, ¿okay? Y que tenga usted la hojita allí orándola. A veces sí, me salgo de la hojita porque el Señor me lleva a decir otras cosas, pero eso no significa que tengamos que ceñirnos a lo que dice ahí el papel, no. Es mucho más grande, amén. Entonces, hoy vamos a hablar, el tema que hoy traemos es el fruto de vida versus fruto del conocimiento del bien y del mal. En esa palabra versus, si usted no sabe el significado, es como fruto de vida frente a este fruto del conocimiento del bien y del mal. Eso es lo que significa la palabra versus, y el diminutivo se escribe así, BRS, como está allí en el video, en la diapositiva. Bien, en el título que le he puesto al título, comiendo del árbol del fruto del árbol de vida, comiendo del árbol del fruto de vida, bueno, que es igual que a la sabiduría de Dios. Entonces tenemos que entender que ese fruto de vida igualmente nos está hablando de sabiduría de Dios, e igualmente nos está diciendo que siendo Jesucristo la sabiduría de Dios que se hizo carne, Él fue el misterio, y que en esa cruz del Calvario se llevó a cabo todo aquello de lo cual tenía que llevarse a cabo para dar cumplimiento, a quitar
una semilla y poner la semilla incorrupta de él. Amén. Bien, en la introducción que ya tienen allí en sus bosquejos, todos tienen sus bosquejos ya, está, anoté, ahí puse, ahí ven ustedes una calavera. Me gustó esa diapositiva, es muy diciente de lo que fuimos en la mente caída, porque la mente caída tenía gobernando ¿qué? La muerte, causa por la cual ellos comieron de ese árbol del bien y del mal. Y luego tenemos también que en la mente nueva tenemos la corona de vida para justicia, por justicia para vida eterna. Entonces es muy importante entender eso. Bien, ahí quiero enseñarles la diferencia de lo que es la sabiduría corrupta que se encuentra en el fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Satanás fue quien, siendo la perfección de la sabiduría, corrompió con su maldad lo bueno de esa sabiduría. Él, habiendo sido esa perfección de sabiduría, él corrompió con su maldad lo bueno de la sabiduría de Dios en él. Ahora Jesucristo es la sabiduría de Dios hecha carne, y el comer del fruto del árbol de ¿qué? De vida aquí nos hace libres de esa semilla corrupta, teniendo ahora en nuestro corazón una fuente constante de vida que es sabiduría de lo alto. Es verdad que una vez nacidos del Espíritu de vida, para mantener esa vida Zoe necesitamos entender que tenemos que estar comiendo, de ella, que tenemos que estar comiendo de esa vida Zoe. Igualmente debemos mantenernos comiendo de ese pan de vida que es sabiduría en nosotros. Amén. En la parte del propósito, vemos dos semillas ahí, una oscura y otra bien transparente. ADN de la semilla de la sabiduría corrupta, que es igual a muerte. Y luego viene el ADN de la semilla de la sabiduría incorrupta, que es igual a ¿qué? A vida. Aquí fue coronado el hombre en su corazón con la muerte, pero aquí cuando lo aceptamos a Cristo, fuimos coronados ¿con qué? Con la corona de vida. Ya no es muerte, sino es vida. Amén. Aquí Satanás corrompió la sabiduría de Dios en su corazón. El bien de Dios lo corrompió, la sabiduría, su resplandor. Pero aquí tenemos que Jesucristo, oigan bien a esta, Jesucristo es la sabiduría de Dios hecha carne. Una sabiduría hermosa, preciosa, una sabiduría de la verdad, una sabiduría que viene solo de lo alto, y ese es nuestro Cristo, y eso es lo que ahora está en el corazón de cada uno de ustedes. Bien, entonces en el propósito, el entender el ADN corrupto contenido en la semilla del fruto del conocimiento del bien y del mal, y también entender el ADN incorruptible. Este fue corrupto, este fue ¿qué? Incorruptible. Este fue dado por Satanás y este fue dado por Jesucristo. Entonces, luego dice, el ADN incorruptible contenido en la semilla del fruto de vida nos enseñará claramente que todo lo que venía de ese árbol aquí, del bien y del mal, siempre traería muerte y condenación. Siempre traería muerte y ¿qué? Y condenación al hombre. Más adelante vamos a aprender la razón por la cual la ley mosaica fue basada en el bien y el mal. Es bien interesante lo que el Señor a través de su palabra me enseñó con respecto a estas cosas. Bien, luego dice, y nos mantendría muertos en nuestros pecados. Por eso esa semilla debía ¿qué? Caer, morir y ser sepultada. No había manera que el hombre por sí mismo pudiera cambiar su manera de pensar. No había manera que el hombre pudiera cambiar esa sabiduría corrupta por la verdadera de Dios, a no ser que alguien viniera perfecto como lo es Cristo Jesús, se hiciera carne para poder destruir una y ponerla de él de nuevo en el hombre y llevarlo al original, porque eso es lo que volvimos, al original. Diga, volví al original. Entonces, sabiendo que al ser quitada una y puesta la otra, nacemos de nuevo en esa semilla de vida, teniendo ahora la fuente de vida eterna, que es sabiduría de Dios. En el objetivo de la enseñanza,
es vivir comiendo constante y permanentemente del pan de vida. Es lo único que nos hace que permanezcamos conectados a la fuente de sabiduría. ¿Usted quiere ser más sabio? Conéctese con el pan de vida eterna. Conéctese y coma todos los días, en cada momento, en cada instante, en cada lugar en donde se encuentre, en cada circunstancia en la que se halle. Coma de esa carne y beba de esa sangre y se dará cuenta lo diferente que usted puede pensar en medio de cualquier circunstancia nefasta que pueda encontrarse delante de usted. Amén. Jesús dijo que su carne es verdadera comida y su sangre es verdadera bebida. Es Jesús quien es la sabiduría de Dios hecha carne. Es por lo tanto la fuente de vida constante. Y ese alimento y esa vida verdadera producirá en nosotros el que nosotros permanezcamos en Él y Él en nosotros, para así poder manifestar su sabiduría, su vida a través de nosotros. Amén. Entonces, vamos a iniciar con nuestro primer tema, con el desarrollo de la clase, y nuestro primer punto es el hombre en el jardín y los árboles frutales. Génesis 2, 8, 9. Vimos ya en la clase pasada y en las clases pasadas, y vamos a estar repasando porque es que el fundamento es el principio de lo que sucedió para entender lo que ahora en Cristo Jesús venimos a hacer. Entonces allí vemos claramente Génesis 2, versículos 8 y 9, está allí escrito: entonces Adonai Elohim plantó un jardín en el Edén, al oriente, puso allí al hombre que había formado. Entonces Adonai Elohim hizo brotar de la tierra todo árbol deseable a la vista y bueno para comer. Ahora el árbol de la vida estaba en medio del jardín, y también el árbol del conocimiento del bien y del mal. Entonces vemos claramente que el hombre pues fue puesto en ese lugar. Ya les he hablado varias cosas con respecto a la tentación y cómo fue que él cayó. Pero solamente vamos a recordar algunas cositas como para dar fundamento al siguiente punto. Bien, los árboles frutales dan fruto cuya semilla está en él según que es su género. Ya también sabemos. ¿Por qué les recuerdo tanto eso? ¿Por qué? Porque sencillamente quiero decirles que esta semilla, la semilla de esta fruta causó, ¿qué? Lo mismo, un cuerpo ¿qué? Pecaminoso, corrupto, mortal, un cuerpo que se iba a deteriorar y un alma que podía ¿qué? Estar corrompida y morir. Entonces los árboles frutales dan fruto cuya semilla está en él según su género. Pero también, ¿qué fue lo que produjo la semilla incorruptible? ¿Qué fue lo que produjo esa semilla incorruptible de vida? ¿Qué fue lo que produjo esa sabiduría que vino de lo alto? Algo incorruptible, algo que nunca jamás se dañaría, algo que causa la vida eterna. Entonces, muerte, vida, semilla que causó muerte y semilla que causó vida. La semilla produce de su misma clase, cada semilla tiene un cuerpo diferente. Cuando comenzamos a entender estas cosas nos damos cuenta, claro que sí, esta semilla de muerte causó ¿qué? Una naturaleza de pecado o un cuerpo de pecado. Ahí vemos el aguacate, vemos la semilla, vemos la carnosidad del aguacate. Así también sucedió con nosotros. En la mente del corazón fue sembrada la semilla, por lo tanto produjo un cuerpo ¿qué? Pecaminoso, amén. Pero así también esa semilla, cuando recibo a Cristo Jesús, recibo la semilla de vida eterna, e igualmente recibo ¿qué? Un cuerpo. ¿Cuál cuerpo? El cuerpo eterno, el cuerpo incorruptible, el cuerpo que es de la naturaleza divina de Dios. Ese cuerpo no se va a destruir, ese cuerpo no se va a perder, ese cuerpo no va a morir, etcétera, etcétera. Entonces, mantengamos siempre cuando estemos en las clases o cuando usted esté meditando en las cosas que meditamos de la palabra de Dios, recuerde siempre, esta fue destruida para que esta pudiera ponerse y ser sembrada en el corazón. Amén. De ahí vemos también el frijolito. Entonces en el frijolito vemos la semilla. ¿La semilla qué? La semilla del pecado ya quitada. Si usted le mira el cascarón ahí, usted se da cuenta que ya fue destruido totalmente todo lo que venía de ese cuerpo de pecado, de esa semilla de pecado que trajo la muerte, y luego para tener una nueva vida. Bien, el árbol del conocimiento del bien y del mal. Importante entender igualmente esto.
El árbol del conocimiento del bien y del mal concibió una naturaleza de pecado y el de vida concibió una naturaleza divina. Entonces ahí puse claramente 2 semillas, una semilla que es marroncita y la otra que es transparente. Podemos llegar a ver la transparencia que produce esa simiente incorruptible. ¿Por qué? Porque es una simiente pura, es una simiente verdadera, es una simiente donde no hay pecado, es una simiente que es la misma, oiga bien, que es el mismo Dios que se hizo carne, el mismo Dios que en su sabiduría divina dijo: yo quiero mandar a mi hijo, yo quiero que mi hijo sea el misterio de la sabiduría de los siglos, y así fue como ahora podemos nosotros gozar de la mente de Cristo en nosotros. Amén. Igualmente la semilla, estamos dando un repasito, la semilla que es la que engendra o da existencia. Recordemos algo muy importante: la semilla es la que da vida. Y el corazón es la tierra donde se pone la semilla. Hay 3 cosas que hice la semana pasada que son muy claras. El corazón sabemos que es la mente del espíritu. Y en la mente del espíritu sabemos que se puede sembrar ¿qué? La palabra. Y que la palabra es semilla. Puede ser una buena semilla o una mala semilla. Pero hay algo también muy importante. El Señor nos da analogías acerca de cómo la mente en la semilla de la palabra puede llegar a concebir, gestar y dar a luz. Igualmente nos lo muestra a través de ¿qué? A través de un vientre, haciendo una comparación como si la mente del corazón fuera un vientre, pero también nos hace la referencia de la tierra. Igualmente hace la tierra el ejemplo que nos da, que nos pone el corazón o la mente del corazón como si esta fuera una tierra donde recibe la semilla incorruptible y ahora tiene una nueva naturaleza. Igualmente tenemos que entender con respecto al hombre viejo. Más adelantico vamos a ver el desarrollo de ciertas cosas en las cuales ustedes van a tener un mayor entendimiento por qué le pasó al hombre lo que le pasó. ¿Ok? Bien, entonces vamos a mirar a Lucifer creado en perfecta sabiduría y hermosura. Una cosa importante en este punto es entender qué fue lo que sucedió en el corazón de Satanás. ¿Qué fue lo que sucedió en él? De que después de haber sido una perfecta sabiduría y hermosura de Dios, en la que Dios lo creó de esa manera, ¿cómo es que él vino a corromperse a tal punto que el bien de Dios en él fue totalmente trastocado, trastornado? ¿Y cómo es que el mal vinieron a ser como una ambivalencia, una dualidad en el corazón de él? Es muy interesante mirar estas cosas y esto es lo que vamos a mirar en este punto. Vamos todos a Ezequiel. Ezequiel lo tengo ahí en las notas, pero bueno, 28, 12 al 14. Vamos a subrayar algunas palabras. Los que tienen su Biblia van a subrayar allí algunas palabras que son muy importantes en entenderla, porque necesitamos entender quién fue él, quién realmente fue Satanás, quién realmente fue Lucifer, para que así podamos entender, ¿sabes qué? Este árbol del conocimiento del bien y del mal que produjo la muerte. Si logramos tener la revelación de lo que sucedió en el corazón de él, pero luego lo que también sucedió en el corazón de Eva y en el corazón de Adán, oye bien, vas a entender también la grandeza del propósito, del misterio, de la sabiduría de Dios, quien es Cristo Jesús, quien se hizo carne. Por eso es bien bonito cuando tú comienzas a entrelazar las ideas divinas de Dios, la sabiduría de Dios, y cómo esa sabiduría comienza a enseñarnos razones por las cuales Jesucristo tuvo que venir. Y bueno, es verdad, tremendamente grandioso, porque es cuando uno comienza a apreciar y a ser agradecido en el corazón por toda la obra de la cruz y por todo lo que hizo Dios por nosotros.
amando tanto al mundo que le dio a su Hijo unigénito para venir a vivir en medio de nosotros, amén, para poder morir por nosotros, para que nosotros ya no estuviéramos más condenados ni coronados de muerte, sino que ahora estuviéramos inocentes y coronados de vida. Tremendo. Bien, entonces, la primera parte, tú eras el sello, tú eras, ahí lo dice Ezequiel muy claramente, eras el sello de la perfección. Entonces tenemos que entender que era el sello de la perfección. Y luego dice lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Entonces en él estaba el bien de Dios, estaba la sabiduría de Dios, estaba todo con lo que Él fue creado. Así fue como Dios lo quiso crear. Así fue como Dios lo quiso crear. Lo hizo un ser lleno de sabiduría y un ser acabado de hermosura. Quiero que igualmente entiendan algo. Él no fue engendrado. A él no hubo semilla, okay, ni nada de esas cosas. Él fue sencillamente creado. No sabemos, o sea, no me gusta suponer cosas que de verdad de pronto no estén en línea con el pensamiento de Dios. La creación de él fue fabulosa, fue grandiosa, ¿ok? Y lo más importante es que estaba lleno de sabiduría de Dios. Oigan, lleno de sabiduría de Dios y también acabado de hermosura. En el huerto del Edén estuviste, en el otro versículo, de toda piedra preciosa era tu vestidura. Entonces imagínense, estábamos hablando ahora, estábamos pidiéndole al Señor que queríamos el reino de Dios. Está lleno de ¿qué? De riqueza, está lleno de piedras preciosas, está lleno de oro, de plata, de todas estas cosas hermosas, y esas es las que queremos, amén. Pero ¿saben qué? No las vamos a obtener por la sabiduría corrupta, las vamos a obtener por tener la sabiduría incorrupta que vino de lo alto, que vino del cielo, porque es lo del cielo lo que anhelamos, no lo de la tierra. Amén. Bien, entonces igualmente allí nombra todas estas piedras preciosas y luego en el versículo 14 le dice, tú querubín grande. Tú querubín grande. Entonces con estas descripciones sabemos qué clase de ser celestial era Lucifer, o el lucero, porque realmente la palabra es lucero. Entonces lo que Ezequiel aquí nos enseña, es el origen de Satanás. No vino de ninguna semilla, fue creado igual que el hombre, recuerde eso, igual que el hombre fue creado. Había un corazón de él, la mente del corazón, del espíritu de él estaba llena de sabiduría. Lo que vestía su cuerpo espiritual era un acabado de hermosura, de piedras preciosas, como lo acaban de describir allí Ezequiel. Entonces, podemos resumir, primero, Satanás fue un ser creado. Segundo, él no existió eternamente. Fue creado, no existió eternamente. Por lo tanto, oigan bien, el conocimiento del bien y del mal no existió eternamente. Es más, no existió eternamente. No existió eternamente. Fue Satanás quien en su corazón, el bien de Dios fue trastocado, trayendo igualmente el mal. ¿Okay? Bien. Otra cosa importante, fue creado perfecto, sin una sola falta. Tercero, fue creado como querubín, en la orden más alta de los seres celestiales. Creo personalmente que él era la persona más alta entre todos los seres celestiales, angelicales, querubines, serafines, en la que él fue creado. Cuarto, al llenar el patrón de la sabiduría y la belleza, era el más sabio y más hermoso de todos los seres creados. Fue el único al cual Dios menciona que lo creó de esa manera. Y luego el quinto, el querubín grande, significa que era el más grande en poder y autoridad sobre todos los otros seres creados. Bien, Dios lo creó sin una sola falta, sin una sola falla. Él era tan perfecto que tenía una habilidad única y se llama el poder de la elección contraria. O sea que él podía elegir contrariamente al bien de la sabiduría de Dios que había en él. Y eso fue lo que lo ocasionó que el bien de Dios
fuera trastocado en él o fuera trastornado. La habilidad de poder escoger contrario a la naturaleza o a la creación que Dios había puesto en él, en que Dios lo había creado, le da la habilidad de que al ser tentado por el mal, cayera en la tentación. ¿Sí me están entendiendo? Y recuerde que Él es creado. Ahora, Dios es diferente. Dios no puede ser tentado con el mal. En Él, ¿por qué? Porque Él tiene una naturaleza que intrínsecamente en Él es bueno. Y lo malo es contrario a lo bueno. Amén. Entonces Él es bueno, Él es verdadero. En Él no puede haber mentira. Lo que no sucedía en la capacidad que había en el corazón de Satanás. Él tuvo la capacidad, oigan bien, de ir contrario al bien de la sabiduría de Dios que había dentro de él. Me siguieron aquí en el pensamiento, ¿verdad? Esto es importante que lo entiendan, porque realmente Dios no dio origen al pecado. Al revés, creó a un ser muy hermoso, muy completo, no le faltaba nada, sino que en la capacidad del corazón, recuerde que el corazón tiene la capacidad de concebir y dar su pensamiento y gestar y dar a vida. Entonces, en el bien que él tenía y en la hermosura que él tenía, lo corrompió su hermosura, lo corrompió y corrompió. En haberlo corrompido en su hermosura, corrompió la sabiduría que había en el corazón de él, que era una sabiduría perfecta. Y la trastornó en sí mismo. ¿Haciendo qué? El mal. Haciendo el mal. De ahí viene el conocimiento del bien y del mal. Por eso es algo tremendo. En el desarrollo de la enseñanza vamos a ver cosas mayores con respecto a esto para que haya un entendimiento más profundo en cada uno de ustedes. Bien, entonces, Dios no puede actuar contrario a su propia naturaleza divina, pero sí le dio una capacidad a este ser en la que él podía tomar una determinación contraria al bien de la sabiduría y la hermosura que habían de él, que habían de Dios en él. Entonces, si en la tentación de lo que experimentó su corazón, él hubiera determinado no aceptarlo, no hubiera sucedido nada. Pero él lo permitió, él lo deseó, él lo habló, él lo dijo, él dijo, me voy para arriba, más allá. Él lo dijo en su corazón, todo lo que dijo en Isaías 14. Entonces, tenemos que entender entonces que él fue creado en perfecta sabiduría y hermosura, pero cuando él fue tentado, se dejó tentar ¿de qué? Del mal. ¿Y qué pasó con el bien de Dios? Se corrompió. Diga, el bien de Dios se corrompió, creando el mal y permitiendo que el bien de Dios en él se corrompiera. Es bien interesante cuando usted comienza a entender esto y este concepto de corrupción en la sabiduría de Dios en el corazón de él, tú te vas a dar cuenta lo que es la sabiduría corrupta del mundo. Y quiero que ustedes entiendan esto. La sabiduría corrupta del mundo te puede mostrar algo muy esplendoroso y grandioso. Pero cualquier sabiduría que venga del mundo es corrupta y es para perecer y morir. ¿Ah? Correcto, sí. En cuanto al mal y en cuanto a la degeneración que se produjo por el bien de la sabiduría en la hermosura que él llevaba. Bien, entonces, es bien interesante. Bien, la sabiduría corrupta, en el punto A, la sabiduría corrupta, igual conocimiento del bien y del mal en la mente del corazón de Satanás. Entonces, ya leímos Isaías, perdón, ya leímos ese Ezequiel, esperen un momentico, es a la 13, es a la 12, Bien, entonces,
perfecto era en todos sus caminos. Versículo 15, perfecto eras en todos sus caminos. Luego, hasta que se halló ¿qué? En ti ¿qué? Maldad. Pueden subrayar esas palabras, hasta que se halló en el corazón de él ¿qué? Maldad. Luego dice en el 16, dice, a causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno ¿de qué? De iniquidad. Fue algo que se comenzó a gestar, que comenzó a crecer, que comenzó a tomar lugar en todo el pensamiento del corazón de él. Y luego dice, y yo te eché del monte. Luego viene todo el resultado de lo que sucedió. Fuiste lleno de iniquidad y diga, pecaste. Y cuando pecó, ¿qué fue lo que sucedió? ¿Okay? Concibió ¿qué? La muerte en sí mismo. O sea, la sabiduría de Dios ya no pudo estar en él, sino que era una sabiduría que fue trastocada, que fue dañada. La sabiduría de Dios en el corazón de él fue dañada. De ahí que la semilla corrupta en cada uno de nosotros y aún en el mundo da una mente caída y da una sabiduría corrupta. Y lo que yo les decía el otro día con respecto a la inteligencia artificial, la inteligencia artificial fue hecha por una mente corrupta. Por lo tanto, no piensen ustedes que va a ser algo que va a ser bueno. Va a traer muchas desgracias. Porque está la ambivalencia y la dualidad de esa mente artificial que va a ser muy poderosa en un tiempo futuro, o lo que se está viendo ya, ¿ok? Donde va a haber el bien trastocado, porque no es un bien de la sabiduría de Dios, y un mal, el cual fue concebido en el mismo corazón. Entonces, ¿qué va a haber? Siempre va a haber una ambivalencia y una dualidad. Bien, entonces continuamos con la parte de Satanás, sabiduría corrupta, conocimiento del bien y del mal. Bien, entonces, luego dice en el 17, se enalteció tu corazón, y miren a esto, ¿a causa de qué? De la hermosura. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. ¿Qué es lo que le va a suceder al anticristo? Va a tener una mente corrupta tremendamente poderosa. Y aún Satanás mismo le va a dar su poder. Entonces, solamente imagínese cómo va a llegar a causar engaño y cómo va a engatusar, podríamos decir esa palabra así, engatusar a la gente, a los países, a los gobernantes, cuando comience a manifestarse lo que se va a manifestar. Entonces, no es cualquier cosa. Y si no estamos en la verdad de Cristo Jesús y en la sabiduría incorrupta que vino de lo alto, muchos escogidos igualmente podrán llegar a ser engañados. Amén. Si no, pregúntele a cuántos cristianos se metieron en pirámides. Sabiduría corrupta, ¿sí? Una mente creó eso, lo inventó y no hubo el discernimiento de la sabiduría de Dios. Eso es una mentira. Eso te va a llevar a un engaño. ¿Sí o no? Bueno, sin comentarios. Bien, ok. Y luego entonces dice, ok, enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Pero miren a esta palabra y quiero que la subrayen, porque es que esto fue lo que sucedió con nosotros también. Corrompiste tu sabiduría. ¿Cuál sabiduría? La que el Dios le había dado, que era perfecta. Y profanaste, tu sabiduría a causa de ¿qué? De tu esplendor. Él se vio tan hermoso, él se vio tan poderoso, dijo no. Deseó en su corazón y pondré el trono por encima del trono de Dios y bueno, y haré todo lo que iba a hacer. ¿Ok? Entonces, en el 18, mire lo que dice, con la multitud de tus maldades. Entonces, se comenzó a multiplicar la maldad y luego la iniquidad de todas sus contrataciones profanaste tu santuario. En ese versículo 15 llega a detallar
aquí el origen del pecado. Se halló en ti, o sea, en el corazón de Satanás se halló ¿qué? Maldad. Allí podemos comenzar a mirar el inicio o el origen de lo que sucedió en el corazón de Satanás. Bien, de alguna manera, un ser perfecto y santo se encontró con injusticia en su corazón. ¿Por qué? Porque sencillamente corrompió la sabiduría a causa del esplendor que había en él, creyéndose que podía ser Dios. Entonces Satanás fue el primer pecador, no fue Adán y Eva. Satanás fue el primero, él fue el primero que fue destituido de la gloria, él fue el primero que igualmente cometió pecado, el primero en tener una mente caída corrupta, vino a tener la dualidad del bien y del mal, vino en su primer pecado, vino a ser un narcisista enamorado de su propia belleza. Una egolatría, o sea, él mismo se erigió en su propio corazón como yo soy el Dios. ¿Ok? Amador de sí mismo. En el versículo 15 se halló en ti maldad y luego en el versículo 16 dice que él pecó. ¿Y cómo pecó? A causa de la multitud de sus contrataciones. Esta expresión hebrea, multitud de sus contrataciones, está significando ir de persona en persona, de lugar en lugar. De seguro que fue a todos los ángeles a contarles y a decirles la mentira para engañarlos. De ahí que muchos de los ángeles fueron engañados, calumniando a Dios, porque aquí también, así como hizo con Eva, así también hizo. Dios es un Dios mentiroso. Yo soy el verdadero. Yo soy el único. No Dios. Yo soy el único que tengo la única sabiduría verdadera. ¿Sí me están siguiendo aquí? Porque eso en cierta manera fue lo que le dijo igualmente a Eva. Están faltos de algo de Dios, por lo tanto tienen que comer de ese árbol para que puedan ser como Dios. Bien, entonces la injusticia que se encontró en Satanás tiene que ver con la corrupción interior en el corazón, en la mente de su corazón, de su naturaleza. La naturaleza perfecta y santa de Dios, por ser creación de Dios, fue corrompida y todo esto a causa de su orgullo. Su perfecta hermosura causó que su orgullo se enalteciera en su corazón y de ahí que vino. Y el orgullo en su esplendor corrompió su sabiduría. Entonces él corrompió la sabiduría de Dios. Ya no era la sabiduría pura, ya no era la sabiduría santa, ya no era la sabiduría de la verdad de Dios, sino que era ¿qué? Corrupta, deteriorada, dañada. Bien, pervertida. Y así, siempre mostrando la dualidad del bien y del mal y toda su perversidad, desarrollando así la naturaleza pecaminosa en él. Satanás él mismo sembró el mal en su corazón y lo concibió y dio a luz la maldad. Entonces vea usted el pensamiento del corazón de él, ¿ok? El pensamiento del corazón de él estaba lleno de la sabiduría de Dios. Era resplandoroso. Entonces, ¿qué sucedió? Él comenzó a mirar ese resplandor. Comenzó a mirar esto y comenzó ¿qué? A dañarse el corazón de él. A dañar la sabiduría pura y verdadera que procedía de Dios. Y creyéndose Dios, dijo, yo soy Dios. Dios no es Dios, yo soy el Dios verdadero. Y fue y engañó a todos estos otros ángeles. Bien, entonces, un bien corrompido y un mal nacido de su propio corazón. Diga bien claro, un bien corrompido y un mal concebido. Eso fue lo que sucedió en el corazón de él. El deseo de su propio corazón.
en la siguiente diapositiva. El deseo de su propio corazón fue la semilla que él concibió de maldad. El bien que le pasó se torció en su corazón, viniendo a encarnar el mal y el bien trastocado. Y eso es lo que sucede en el corazón del hombre igualmente. Ese bien del cual habla ese árbol del conocimiento del bien y del mal no es el bien de Dios, es un bien trastocado, es una sabiduría corrupta que también fue gestada, concebida y dada a luz en el corazón del hombre. ¿Sí me están siguiendo con la idea, con la línea del pensamiento aquí? Esto es bien interesante. Cuando tú te estás dando cuenta. Ahora, el hombre también fue creado, el hombre no vino por una semilla. Por lo tanto, el corazón, el vientre de la mente en su corazón era puro, era inocente. No tenía nada en su corazón, sino ver la sabiduría del resplandor de la gloria en él mismo. ¿Me siguen aquí? Y lo mismo que corrompió el corazón de Satanás fueron las mismas palabras de engaño con las que quiso engañarla y cayó igualmente en esa misma sabiduría corrupta en el corazón del hombre. Y de ahí que vino la destitución de la gloria de Dios. Bien, entonces, ¿qué significa el ser de Satanás? Nosotros necesitamos entender acerca de quién es él, lo que vino a hacer y lo que tiene en su intención hacer, porque él igualmente no ha parado de destruir, de matar, de robar y de hacer todo lo que está haciendo en la tierra. Entonces, en ese punto, es un ser maligno, es una persona real, pero así como Dios es invisible, ese espíritu no se ve con los ojos naturales humanos. Y gloria a Dios por los que tienen ese don tan hermoso de visión, que pueden llegar a ver los demonios y llegar a ver cosas en la dimensión del espíritu con los ojos naturales. Pero quiero decirles que Él es invisible, pero que así también, así como puso el pensamiento en la mujer y lo invisible del pensamiento se hizo carne y vino a tener una naturaleza pecaminosa, así también eso invisible del pecado se manifestó a través del cuerpo humano, ¿o no? Entonces lo invisible sí se hizo visible en la naturaleza de pecado. Si no, mire sus actitudes. Si no, mire los pensamientos y luego sus actitudes. ¿Ah? Pero así también lo invisible de la palabra eterna de Dios se hizo carne y se manifestó. Y se manifestó. Necesitamos el cerebro brillante. Y se manifestó. Entonces lo invisible de la palabra eterna se hizo visible. ¿En quién? En Cristo. Y ahora nosotros que hemos creído que Él es la semilla incorruptible de Dios hecha carne, nosotros también venimos a ser en la misma dimensión de Él. ¿Cuántos están contentos? ¿Y cuántos vamos a manifestar también lo invisible divino de Dios a través de nuestras vidas? Eso es importante que lo entendamos. Bien, entonces tiene personalidad. Una persona tiene una personalidad, por eso sabemos que es una persona, que Satanás sí es una persona, que tiene un intelecto, una emoción, que es la parte afectiva, la voluntad. Es un ser espiritual que tiene corazón y alma. Su propia maldad lo hizo un ser malvado, torciendo el bien de Dios que había dentro de él. Es evidente en el hecho que tiene todos estos atributos de una personalidad, intelecto, emociones, voluntad. Es un ser espiritual que igualmente tiene corazón y alma. Su intelecto lo podemos ver en Mateo 4:6. Puede citar las escrituras, ¿o no? ¿No las citó en la tentación? Entonces tiene un intelecto, tiene una mente, se sabe la palabra de Dios. ¿Ok? Eso está en Mateo 4:6, no lo vamos a leer. Luego también en su intelecto, en 2 Corintios 11:3, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva.
Entonces tiene un intelecto. En Efesios 6:11 también habla acerca de las asechanzas del diablo. Por lo tanto sabemos que él es un conspirador, confabula contra el pueblo de Dios. En emociones, Apocalipsis 12 y el versículo 17 habla de la ira de Satanás. Entonces, si tiene emociones, entonces podemos decir que es una persona, sí, es una persona espiritual, es un ser espiritual, pero continúa siendo una persona aunque no tenga un cuerpo humano. Amén. Bien. Luego también en Santiago dice, Santiago 2:19, hablan que los demonios creen y tiemblan. Y el temblar es una parte de una emoción. O sea, están tan asustados que tiemblan. Ok, la voluntad. En Isaías 13 declara que Él hará algo. Luego en Lucas 4:6 y 7 dice que Él tiene el poder de dar reinos del mundo a quien Él quiera. Entonces, ¿qué? Hay una voluntad, ¿verdad? Hay una voluntad en Él. Bien. Después de la caída, la esencia del bien de Dios en su ser fue cambiada, trastocada. Él concibió y dio a luz un espíritu caído, una mente entenebrecida, opuesta a la que Dios le dio. El bien, siempre acuérdense de esto, la sabiduría de Dios en él fue ¿qué? Trastocada, se corrompió. Nunca se le olvide esa palabra, se corrompió en el corazón de él. Cuando el hombre come la fruta del conocimiento del bien y del mal, ella oye primero que las palabras, y las palabras hicieron un efecto. ¿Pero qué palabras? La palabra de mentira. La palabra de mentira fue sembrada en el corazón de Eva, de ahí que ella comió y le dio a su esposo. Entonces, esa inocencia de Dios en el corazón del hombre fue ¿qué? También trastocado. De ahí que vino a tener una semilla corrupta, con una sabiduría corrupta. Por eso la única manera de sacar al hombre de esa sabiduría corrupta y de esa perdición completa y total de condenación era a través de Cristo. Amén. Bien, me gustó esta palabra cuando hice esta enseñanza ya tiempo atrás. El Señor me puso en mi corazón buscar esa palabra y el significado, porque eso fue lo que sucedió en el corazón de Satanás. Trastornar, trastocar significa trastornar, o sea, alteró el orden de incorruptible, de ser una sabiduría perfecta, a una corrupta y a una que engañosa, pervertida. Entonces dañó, alteró el orden conveniente de la sabiduría de Dios en el corazón de él debido a su hermosura. Su esencia, también trastocar significa trastornar o alterar la esencia de la sabiduría de Dios, la cual él tenía, que vino ¿qué? A ser corrupta y llena de maldad. ¿Y llena de qué? De maldad. Y eso fue lo que les sucedió. Ahora, yo quiero que ustedes entiendan que el anticristo será el hombre en que la madurez de la semilla del pensamiento corrupto se llevará a cabo. O sea, va a madurar hasta el tal punto, ¿ok?, que será tan engañoso, tan terriblemente malo y perverso, que será de un bien en él tan degenerado y tan terrible. Ahora, con eso no significa que vaya a ser un inmoral o algo así. No. Estamos hablando del pensamiento en cuanto al engaño y a la mentira que va a llevar a cabo en sus palabras. Muy bien, gracias, pastor. En la capacidad de engañar. Si no, miremos a Hitler. ¿Tuvo una capacidad de engañar? Claro que sí. Y todos los que han existido por el estilo o por esa misma línea de dictadores,
Tienen esa capacidad del engaño. Pero ¿quién se los da? Pues la semilla de la mente corrupta que está en el corazón del hombre, el conocimiento del bien y del mal. Si no, miremos a nuestro querido presidente. ¿Ok? Bien, entonces me gustó esa palabra, Dios la puso en mi corazón, la busqué en el diccionario y dije, wow, Señor, esa palabra encaja perfectamente con lo que sucedió en el corazón de Satanás, pero también en el corazón del hombre. ¿Ok? En el corazón del hombre sucedió lo mismo. Bien, entonces, en él se encarnó el mal y el bien. Perdón, en él se encarnó el mal, pero el bien fue ¿qué? Trastocado. ¿Ok? Por eso esa foto, me gusta esa foto, es realmente mostrando claramente que Satanás es el autor del conocimiento del bien y del mal, de una naturaleza caída, Él es el árbol, claro que sí. Recuerden que Dios usa tipologías. Igualmente, Jesucristo es ¿qué? ¿El árbol de qué? De vida. Entonces, en la misma tipología o en la misma similitud en lo que Él nos quiere decir el uno, ¿ok? Trayendo la muerte y el otro trayendo ¿qué? La vida. Entonces, vino a ser una naturaleza caída tomando lugar en todo su ser, en todo su espíritu, en toda su alma, en todo su corazón, su voluntad y aún su conciencia, porque Él es un ser espiritual que tiene todas estas cosas. Amén. Hay gente que piensa que Él no tiene alma. Claro que sí tiene alma porque tiene la parte afectiva, tiene la parte de las emociones, tiene la voluntad, entonces sí, tiene. Y recuerden que la mente del corazón está ligada con el alma. Entonces, si se dañó una cosa, se dañó todo. O si no, metan un virus aquí en este computador y verá que se me daña todo. Display, disco duro, todo. ¿Sí o no? ¿Ok? Eso fue lo que le sucedió a este ser espiritual. De ahí eso que él hace que no crea nada nuevo, sino que trastoca las cosas buenas de Dios. Trastoca las cosas buenas de Dios, haciéndolas ¿qué? Transformándolas en mala. Pero de ahí que Dios de lo malo saca algo bueno, de una maldición trae siempre una bendición. Dios siempre juega de una manera diferente. Amén. Bueno, entonces comer del árbol, del conocimiento del bien y del mal y sus consecuencias. Entonces ya vemos esto, lo que le sucedió a Satanás, pero igualmente lo que le sucedió a Eva y Adán en el paraíso. No voy a hablar de todas las cosas, sino que sencillamente quiero entrar directamente a comer del árbol del conocimiento del bien y del mal y las consecuencias que hubo cuando ellos comieron, cuando primero, porque normalmente vemos solo el fruto que comió. No. Fueron las palabras que oyó primero. Igual que Satanás, él deseó primero en su corazón. ¿Me están siguiendo? Y luego lo dijo. Entonces fueron las palabras de la serpiente que fueron puestas en el corazón de ella y que ella aceptó como palabras verdaderas. Y de ahí que viene todo lo que es la naturaleza de mentira engañosa en el hombre. Lo mismo que experimentó Satanás, lo mismo que ella igualmente como ser creado por Dios experimentó en su corazón y también se lo dio a comer al hombre. Bien, entonces, los efectos del veneno, al Adán y Eva comer del árbol del conocimiento del bien y del mal fueron nefastos. Y este veneno o este virus dañó todo su corazón, todo su ser. Afectó, ¿qué afectó? Corazón, espíritu, ¿qué más? Alma, ¿qué más? Y cuerpo humano. Trayendo todo lo que trae la consecuencia de la muerte en el hombre. ¿Ok? Maldiciones, enfermedades, ansiedad, tristeza, todo lo que no se experimenta en el cielo, a través de esa semilla se comenzó a experimentar en el hombre. Amén.
Entonces, si usted está experimentando ansiedad, si usted está experimentando depresión, hoy quiero decirle que esa sabiduría no es la sabiduría de Dios, es la sabiduría corrupta, así que échela fuera, porque usted tiene ahora lo del reino, lo de la sabiduría divina de Dios en usted. Bien, vamos a Efesios capítulo 2, Efesios capítulo 2, versículo 1. Y dice, esta es una traducción diferente, dice, y su plenitud os llena, o sea, la plenitud de Dios, aunque en otro tiempo éramos como cadáveres, muertos en nuestros pecados y ofensas. Entonces aquí muestra claramente, oye, ahora estamos llenos de la vida de Dios, pero antes éramos ¿qué? Aquí, estábamos ¿qué? Bien muertos. Por eso me gusta usar mis dos figuritas. Hay gente que de pronto dirá, y esta vieja con estas dos cosas ahí, esos dos maniquíes, pero me gusta de verdad, nos da ilustración gráfica de lo que realmente sucedió. Amén. Bien, vamos a Colosenses 1:21. Además, tenemos que entender que nuestra alma también fue afectada, nuestra mente también fue afectada, la parte emotiva fue afectada, la parte de la voluntad, o sea, todo fue envenenado con esa naturaleza maligna de un espíritu caído en nosotros, particularmente nuestra mente. Pero miren lo que dice Colosenses 1:21. A pesar de que una vez estuviste ¿qué? Distante de Él y fuimos ¿qué? Enemigos de Dios. ¿En dónde? En nuestra mente. O no me vengan a decir a ustedes que ahora que estamos entendiendo la obra de la cruz y la sabiduría incorruptible, no estamos entendiendo que realmente podemos entender los pensamientos de Dios. ¿Cuántos estamos entendiendo la mente de Cristo? ¿Cuántos estamos entendiendo los planes que Dios tiene para nosotros? ¿Cuántos estamos entendiendo que el que está dentro de nosotros es más poderoso que el que está en el mundo? Entonces ya esa mente distante que no podía o extraña que no podía entender las cosas de Dios, ahora en Cristo Jesús sí podemos entender el pensamiento de Dios. Podemos entender el misterio de la sabiduría de Dios hecho carne, Cristo Jesús. Y me parece tremendo. Entonces dice, a pesar de que una vez estuviste distante de Él, fuiste enemiga de Dios en tu mente, viviendo entenebrecida en tus malos pensamientos y acciones, Él te volvió a conectar con Él mismo. Entonces, quitó esta porquería que había de nosotros, en nosotros, ¿ok? Y puso lo de Él, que es santo, que es verdadero, que es sabio, que es esplendoroso, que es glorioso, para poder entender ahora su gloria, para poderse usted ver exactamente como se ve esa muñequita, para poderse usted mirar también como se vio Él en la transfiguración cuando fue transfigurado. Es esa la manera en que usted y yo ahora somos. Volvimos otra vez al original. Antes hubiéramos dicho, uy, no, ¿cómo se le ocurre? Y la religión todavía te dice, uy, usted, santo, usted no puede tener la naturaleza divina de Dios. ¿Quién se cree usted? Esto fue quitado una vez y para siempre, para que el resplandor de su gloria esté de nuevo en nosotros, para volver otra vez ¿qué? Al original. Bien, entonces vamos a conocer ahora el ADN de esa semilla del bien y del mal, que es igual a la sabiduría corrupta. Vamos a entender también lo que significa la mentira y el engaño. Recuerden que Él es el padre ¿de qué? De mentiras. Ahora, si es padre es porque Él engendra ¿qué? Mentira, ¿correcto? Y el corazón que se cree la mentira va a concebir la mentira de Él. Que eso fue lo que sucedió con la primera mujer y Adán. Ellos se les sembró la mentira, ellos creyeron la mentira y por lo tanto vinieron a ser padres ¿de quién? Del diablo, de una mente desobediente, de una mente altiva, de una mente como la que tuvimos antes. Amén. Bien, entonces, ok, sabiduría, mentira. Vamos entonces a buscar los significados de la palabra mentir. Es importante en que entendamos que Él es el padre de mentiras. Es importante que el padre es el que engendra. Por lo tanto, Él engendró en nosotros la mentira. Desde cualquier punto que tú la veas, desde cualquier punto en que tú digas, ay, pero yo no soy mentiroso. Desde cualquier cosa que
que usted quiera verse como que usted no es mentiroso, por lo tanto no es engañoso. Hoy quiero decirles que esa fue la naturaleza que todos nosotros tuvimos en nosotros. Por eso era fácil engañarnos, engañarse uno a sí mismo. ¿Sí o no? ¿Cuántos justificaron sus pecados? No, es que yo soy así, me quedo así, y porque mi papá fue así, yo soy así, y etcétera, etcétera. Y todas las pocotón de mentiras y de porquerías en las cuales creímos. ¿Pero por qué? Porque es que esa era la naturaleza que había en nosotros. Porque esa era la naturaleza de la mente del diablo que fue puesta cuando ella le creyó las palabras a la serpiente. Amén. Entonces dice mentir, es decir o manifestar lo contrario de lo que se sabe, creer o piensa, cosa que no es verdad. Las palabras de Satanás, ¿qué fueron? Mentira. ¿Las creyó o no las creyó? Si las creyó significa que esas palabras produjeron en ella, que ella las concibiera y las gestara. De ahí que ella tomó la decisión ¿de qué? De comer el árbol. Pero realmente la semilla es de la naturaleza caída de una mente mentirosa y engañosa. Normalmente casi nunca se miran las palabras con que la serpiente engañó a Eva. Y solamente vemos el árbol. No, es todo. Las palabras que ella acepta en su corazón y luego la acción que la lleva a ser destituida de la gloria de Dios. A tener la misma posición y posesión que habían en el diablo, también en ella. Amén. Entonces es algo que va todo junto. En el figurado, es decir, recuerden que les enseñé desde el principio, les enseñé la palabra figurado, que aparece en los diccionarios. En el figurado, es decir, o manifestar lo contrario de la verdad. Cristo es la única verdad absoluta. Cualquier cosa que pensemos, digamos o hagamos contrario a Dios y su Hijo es mentira. Bien, ¿cuántos se acuerdan de María? Ya les di el ejemplo, creo que en la primera clase se lo di. ¿Qué fue lo que ella oyó del ángel? Las palabras, ¿eran palabras mentirosas o eran palabras de verdad? De verdad, ¿ella las creyó o no las creyó? ¿Se las comió o no se las comió? ¿Y qué fue lo que sucedió? En su corazón concibió esa verdad de tal punto que esa palabra incorruptible, invisible de la verdad de Dios, de la sabiduría de Dios, se hizo carne en ella. El Cristo, Jesús, el Hijo de Dios, Jesús, el Hijo del Hombre. ¿Me siguieron acá? Y dio a luz luego ¿a quién? A Jesús. A Jesús. Amén. Bien, entonces, digamos o hagamos contrario a Dios y su Hijo es mentira. Entonces, Jesucristo es la verdad, Satanás es la mentira. Satanás es la muerte, Jesucristo es la vida. Amén. ¿Y la verdad nos hace qué? ¿La verdad nos hace? ¿De qué? De este conocimiento corrupto, de sabiduría corrupta, que nos traía entre la ambivalencia y la dualidad del bien y del mal. Amén. Engañar. ¡Gloria a Dios! De verdad que sí, cuando estoy enseñándoles, pero estoy recibiendo. Bien, engañar es dar a la mentira la apariencia de ¿qué? De verdad. Que eso fue lo que sucedió en el corazón de Eva cuando la astucia de la serpiente le dijo y la indujo. Miren aquí, inducir a alguien a tener por cierto lo que no es, valiéndose de palabras y de obras aparentes o fingidas. Entonces, la mentira y engaño van juntas, de la mano, no van separadas. Por eso es que éramos engañosos, por eso es que teníamos un corazón como el que teníamos. ¿Están conociendo quiénes eran? Y la razón por la cual Jesucristo tuvo que morir por nosotros no era cualquier cosa. Y saben, la ley mosaica nunca hubiera podido cambiar ese corazón engañoso y mentiroso que había en nosotros. El único que lo pudo hacer es Cristo, quien es la verdad. Entonces, valiéndose de palabras y de obras aparentes o fingidas. Entonces, por eso tenemos que entender
porque el corazón de nosotros era engañoso y perverso más que todas las cosas, como lo dice Jeremías. Pero habiendo ya un nuevo corazón es diferente la cosa. Ahora lo que tenemos es quitar el molde de lo que fuimos para establecer la única verdad de lo que somos en la sabiduría incorrupta de Dios dentro de cada uno de sus corazones. En la mente de sus corazones usted tiene la capacidad, por ser de la semilla incorruptible, de generar la vida de Dios, que es sabiduría, para ser libre de las mentiras que quieran venir a producirse o a llevarse a cabo en la mente de su corazón. Amén. Bien, entonces ahora vamos a estudiar algo que es con respecto al conocimiento del bien y del mal. Es dual y ambivalente. Entonces, al entender esto del bien y el mal, que es ambivalente, vamos a poder entender por qué hemos actuado muchas veces en esa dualidad de pensamiento y por qué muchas veces hemos actuado en esa ambivalencia. ¿Cuántos quieren romper esos moldes? Tenemos que romperlos. No nos podemos quedar con la dualidad y la ambivalencia, porque ya no pertenecen a esa nueva mente. Ya no son de esa nueva mente. Ya no son de esa nueva mente. Bien, entonces, el bien y el mal, el bien trastocado y el mal conducen a la muerte. Este árbol nos mantenía bajo muerte. Bien, entonces, ¿cuántos están contentos? Señor. Ok, entonces debemos llegar a conocer ese árbol frutal del conocimiento del bien y del mal, y así podremos entender más profundamente la clase de naturaleza de pecado que hubo en nosotros y la clase del corazón engañoso y perverso que hubo en cada uno de nuestros seres espirituales. El conocimiento del bien y del mal es la sabiduría corrupta que vino del corazón de Satanás, en la cual nos llevó a concebir en la mente del corazón, y esto se basa en la búsqueda del poder, la manipulación, el engaño, y tiene como objetivo principal satisfacer los deseos egoístas y perjudicar a los demás. O sea, siempre en ese corazón estaba mi satisfacción en la parte de mi egoísmo, ¿ok? Y no en la de los demás. ¿Me siguieron? Por eso es que la sabiduría de Dios es tan diferente. Por eso es que Él dijo, ahora no va a ser diente por diente ni ojo por ojo. Ahora exponga usted la otra mejilla. Ahora cuando lo bendigan, maldiga. Ore por los que lo persiguen, ¿o no? Totalmente contraria a eso que la ley en el conocimiento del bien y del mal nos enseñaba. ¿Me están siguiendo aquí? Eso es bien lindo cuando uno comienza a entender todas estas cosas y ¡wow! Bien, entonces, vamos entonces a mirar la mente dual. ¿Qué significa esa palabra dual? Que tiene o reúne en sí dos caracteres o fenómenos distintos. Entonces, el bien es un bien trastocado, es un bien corrupto. Este no es el bien de Dios, es el bien trastocado de Dios en tu corazón, lo que hubo. Y luego también el mal. Me gustó este árbol, porque realmente si tú te das cuenta estás viendo a Satanás de un lado, pero también estás viendo a Satanás del otro lado. ¿Ok? Entonces, es en sí dos caracteres, el bien trastocado y el mal, siendo en una sola semilla. Y así era como trabajaba nuestro corazón. ¿En qué? En la dualidad del pensamiento. Así era como trabajábamos. Bien, miren los... ok, no pensé que no, ok, pero no importa. Vamos a Isaías. Si alguien rápidamente en sus celulares busquen, bueno, les doy permiso para que tengan sus... No, mejor no. Es que quería ver los antónimos de dual, los antónimos de la palabra dual. A ver, David, rápido le doy permiso para que lo saque. Bien, antónimos, pero quiero los antónimos. Es que se me olvidó buscarlos, pero tengo los antónimos de ambivalente. Recuerde que antónimo significa lo contrario, ¿no? Entonces, dualidad está hablando que reúne en sí dos caracteres.
Bien, entonces vamos a Isaías 5:20 mientras que él lo busca rápidamente. 5:20 dice, ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo. ¿Qué hacen qué? De la luz, tinieblas, y de las tinieblas, luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. ¿Qué me muestra eso? ¿Okay? Una mente dual, una mente que tiene dos caracteres, el bien torcido y el mal, en un mismo corazón. El bien torcido y el mal en un mismo corazón. Bien, entonces, ¿ya? Ok. Bien, vamos entonces a ambivalente. ¿Ya? A ver, dígalo porque lo tengo que repetir para que... Antónimos de la palabra dual son único, singular, individual, simple. Ok, único. Único. ¿Quién es el único? ¿Quién es el único en la única verdad, en la única sabiduría verdadera? Cristo Jesús. ¿Sí se dan cuenta lo opuesto que es uno con el otro? Nuestra mente en Cristo ahora no es dual, sino es una mente única, en una sola verdad, en una sola sabiduría. Ya no es un bien trastocado, con un mal concebido en la mente. No. Ahora es una sola cosa. Es único lo que hay en la mente. Es único, porque Él es único. Dios no es dual, Dios no es bueno y es malo. No. Dios es bueno y punto. Por eso es que Él no puede ser tentado por el mal, porque Él es bueno. Intrínsecamente, esa es la esencia de la naturaleza de Dios, es ser bueno. Lo que no sucedió con Él, con Satanás. Es correcto, también original y chimbiado. Esto fue lo chimbiado que nos dio Satanás, que nos hizo creer, chimbiado, mentiroso, qué sé yo. Y esto es lo verdadero, ¿ok? Chimbiado, está buena esa palabra, tenía tiempo que no la oía. Bueno, vamos entonces ahora a entender esa palabra ambivalente. Ambivalente, que es igual, tiene dos valores o conceptos distintos o diferentes, que se generan del mismo corazón, oponiéndose el uno del otro. Por eso es bien interesante ver la foto. La foto me lo está diciendo. Estoy pensando en lo bueno, pero estoy ejecutando lo malo. ¿Ah? ¿Cuántos nos ha pasado que decimos vamos a hacer esto y luego resulta que hace lo otro? ¿Ok? Esto, ¿ok? Es importante que lo entendamos, porque hoy en la oración que vamos a hacer, eso se tiene que destruir en nosotros. Que lo único que tiene que permanecer es lo de Él, que no es dual ni es ambivalente. Y igualmente esa palabra, valores, tiene dos valores o conceptos distintos, diferentes, que se generan del mismo corazón, oponiéndose el uno del otro. Experiencia también de tener pensamientos o emociones de ambos valores, positivo y negativo, hacia alguien o hacia algo. Odio, amor, irritación, benignidad, cosas así. O sea, una mezcla terrible. Antónimos, esta sí la tengo. Antónimos es algo definido, preciso y exacto. El corazón de Dios es preciso y está ¿qué? Manifestando la sabiduría divina de Él. O sea, un solo carácter. ¿Cuál carácter? El carácter de Cristo manifestándose a través de nosotros. Es definido, es preciso, es exacto, es claro. Solo la verdad que es Cristo es precisa y exacta. Solo la sabiduría de Dios hecha carne, quien es Cristo Jesús y Cristo ahora en nosotros, va a darnos, un carácter definido y claro, en pureza y en santidad a través de nuestras vidas. Amén. Entonces, no se les olvide, porque cuando vayamos a orar en nuestro tiempo de oración, vamos a tomar en autoridad esa ambivalencia, esos moldes de mentira que han habido en nuestra mente. No los vamos a permitir. Tenemos que estar definidos y claros en lo que ahora somos en la mente, únicos, que ya no estamos en lo chimbiado, sino que estamos en lo verdadero. Amén, me gustó la palabra. Bien, entonces mantenga esto en mente, porque para eso es la temática que estamos desarrollando. ¿Para qué? Para enseñarnos, pero igualmente para enseñarnos a saber lo que fuimos y lo que ya no somos.
Pero lo que ahora somos y lo que ahora sí en Cristo podemos llevar a cabo. Amén. ¿Podemos realmente manifestar lo de Cristo? Sí. ¿Podemos manifestar la sabiduría de lo alto? Sí. ¿Podemos manifestar la verdad de Él? Sí. Podemos. Ya no estamos en las tinieblas. Ya no estamos en la muerte. Bien. Entonces, el bien está asociado con el árbol que conduce a la muerte. Esto es muy interesante que lo entendamos. No podemos pasar por alto la forma precisa, la forma precisa de esta pieza del rompecabezas. De lo contrario, no encajará. Incluso este bien conduce a la muerte. Voy a preguntarles a ustedes. Si yo estoy acá, ¿ok? Ese es el tipo de mente, es el tipo de clase de vida que había en mí, ¿verdad? Si yo hacía el bien, ¿continuaba muerta en mis delitos y pecados? Sí. Si llevaba a cabo el mal, continuaba muerta en mis delitos y pecados. Entonces, haciendo el bien o haciendo el mal, no destruía lo que había en mi corazón. Por eso fue que Él tuvo que venir y destruir esta semilla, esta semilla que produjo una mente caída de dualidad y de ambivalencia dentro de nosotros para poder ponerla de Él, que es una única y verdadera. Haciendo lo que tú hicieras. Por eso la mente religiosa les toca tanto trabajo en entender que aunque quieran ayunar, hacer penitencias, ir de rodillas a Guadalupe o ir de rodillas a donde caramba sea, piensan que haciendo eso van a lograr de pronto el bien en ellos o hacer el bien. Eso no, o entrar en el cielo, gracias. Eso no es verdad. Lo único que nos hace ser únicos y verdaderos es la semilla incorruptible de la sabiduría de Dios hecha carne, Cristo Jesús. ¿Y por qué? Porque esa destruye todo lo que viene de acá. Todo lo que generaba lo destruye. Lo tenía que destruir. Por eso es que va al centro del corazón de la tierra. Oigan, al centro del corazón de la tierra, a donde estaba la semilla, donde la semilla se había generado raíces, donde la semilla se había generado un árbol completo, del cual era fuente. Todo esto acá era fuente. Este centro del corazón de la tierra era una fuente ¿de qué? De mentira. Era una fuente de maldad. Era una fuente de conocimiento del bien y del mal, todo tergiversado, de un bien torcido y de un mal concebido en un mismo lugar en el corazón. ¿Para qué? Para gobernar aquí nuestra mente, y nada lo puede cambiar. Solo Cristo lo pudo cambiar. Bajó y destruyó en el centro del corazón de la tierra. En el centro del corazón de la tierra, de su corazón, de mi corazón, de la tierra de la humanidad, el imperio de la muerte. Esto es al diablo. La mente del diablo, la que fue arrojada, la que vino de ser la perfección de la sabiduría para ser el decaimiento o lo inferior de lo que vino a ser la mente del hombre. ¿Me siguieron? Entonces, la única cosa fue Cristo. No hay otra. Si usted comienza a entender esta verdad, vivir esta verdad, enfocarse en esta verdad y decirle a Dios, Dios, cambia mi manera de pensar. Dios, no quiero pensar de esta manera. No es esta la manera de pensar. Yo quiero ahora pensar diferente. Yo quiero pensar en la sabiduría divina de Dios. Yo quiero saber que esa sabiduría puede inundar mi mente, puede inundar todo mi ser, que yo puedo cambiar mis actitudes, que ya no tengo que inquietarme, ya no tengo que irritarme, ya no tengo que deprimirme, que ya no tengo que vivir en lo que vivía. Porque ya yo no estoy aquí, yo estoy acá. Y acá significa el reino de los cielos. Y significa los pensamientos de la mente del corazón del cielo. ¿Y quién es los pensamientos de la mente del corazón del cielo sino Cristo?
El pensamiento de Dios, Cristo Jesús, la palabra eterna, se hizo carne. ¿Cuántos están contentos? Amén, amén, amén. Tengan en cuenta todas estas cosas que estoy comentando para que oren, para que al final vamos a orar, para que igualmente cuando usted esté haciendo la tarea usted pueda llegar a entender. Entonces vimos pues ese ADN, estamos viendo ese ADN del conocimiento del bien y del mal, estamos entendiéndolo profundamente. Bien, entonces no podíamos, ahora vean y verán, esto no se podía separar, porque eso vino a ser una sola cosa en el corazón del hombre. Eso no se podía separar. No se podía separar. ¿Ok? Que voy a hacer el bien para destruir el mal, que voy a hacer... No se puede. No se puede, desde ningún punto. Entonces, este bien conducía a la muerte. Y debemos de pronto hacernos esta pregunta: ¿cómo puede el bien conducir a la muerte? Porque sencillamente era un bien que corrupto. Diga, el bien que había en mí es o era corrupto. ¿Era qué? Corrupto. Ahora yo tengo la sabiduría verdadera de Dios que me hace libre de todo pensamiento corrupto. ¿Ok? Entonces, el bien para el mundo no es lo mismo del que habla la Biblia con respecto a bueno o bien. Por lo tanto, no nos podemos conformar a este concepto del bien que el mundo nos da. ¿Ok? ¿Me están entendiendo? De ahí que ya nosotros no tenemos la mente del mundo. De ahí lo que nos dice Romanos, de ahí la oración que hacemos. ¿Ok? No nos conformamos a este siglo. No nos conformamos a este siglo. Esto significa que no nos conformamos al sistema babilónico, o no nos conformamos al sistema ecuménico, que no nos conformamos al sistema que se quiere levantar en este tiempo. Amén. No nos conformamos, no nos conformamos, no nos conformamos. Bien, entonces, por lo tanto, no nos podemos conformar a este concepto del bien que el mundo nos da. Por ejemplo, en nombre de la libertad, permitimos y toleramos las mentiras piadosas. ¿Cierto o no? El vocabulario obsceno, ¿cierto o no? Las imágenes sugerentes que caracterizan las canciones de hoy, los chismes de asesinatos. ¿Cuántos han leído, cuántos han visto lo que llaman las noticias amarillistas? Todo es impresionante, no dan noticias, dan chismes. Eso es lo que dan, ¿ok? Igual los personajes, las personas. Ahora Shakira va a presentar un concierto y es impresionante cómo toman una figura. Sí, ella es una cantante, esto y todo, y hay que respetarla, honrarla. Pero ahora todo lo quieren hacer al patrón y al molde de lo que ella hace. Por favor, eso es el mundo. Y el mundo la sigue a ella. ¿Ok? De ahí que el mundo nos odia a nosotros. Porque si yo voy a hablar, y no mal, si yo voy a hablar a la verdad de estas cosas, que nosotros no debemos de seguir esta clase de moldes ni de patrones a nadie, me criticarían. Pero nosotros somos la iglesia de Cristo Jesús. No tenemos la mente corrupta, tenemos la mente verdadera. Amén. Entonces, si nos damos cuenta, la humanidad en su mente caída va a parar directo al barranco. Jesús es llamado la verdad. Él es el único que nos pudo hacer libres de este árbol de muerte. El mal igualmente, así como el bien lleva a la muerte, así también el mal. Los dos están pegaditos. La semilla era la semilla corrupta de la sabiduría que fue corrompida en el corazón de Satanás. Por lo tanto, la naturaleza era una naturaleza de pecado que se manifestaba a través de nuestro cuerpo humano, a través de nuestros pensamientos y a través de nuestras vidas. Amén. Lo invisible de esta maldad igualmente se hacía visible a través de nuestras actitudes o nuestros comportamientos. El concepto del mundo es, aunque los humanos puedan hacer cosas malas, los humanos son fundamentalmente buenos. Ese es el concepto religioso.
Lo vuelvo y lo repito, porque yo quiero que ustedes entiendan que dentro de nosotros no hubo nada bueno. Ni haciendo usted lo bueno, era bueno. Ni haciendo lo malo. ¿Ok? Usted sencillamente tenía una ambivalencia y una dualidad en su corazón. Tenía su bien torcido y su mal enredado con el bien torcido. Eso es como estábamos. Entonces, el concepto del mundo. Aunque los humanos pueden hacer cosas malas, los humanos son fundamentalmente buenos. No, no y no. Vamos a Romanos, capítulo 3, versículo 10 al 12. Y dice, no hay justo, ni aún uno. 11, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. 12, todos se desviaron y aún se hicieron inútiles. Entonces, confróntese con ese versículo en su corazón. Diga, Señor, de verdad que la obra de la cruz, y comienza a meditar lo grandioso que fue la obra de la cruz, que habiendo sido así como fuimos, de todas maneras Él vino y creyó que usted, cuando creyera en Él, usted iba a tener un nuevo corazón para poder pensar como Él. Y eso es lo tremendo del amor de Dios para con nosotros. Ahí es donde apreciamos la obra de la cruz. Yo cuando medito en estas cosas y cuando veo todo lo que sucedió en mi vida y todo lo que llegaba a hacer en esa naturaleza pecaminosa, y mirar a Cristo en la cruz, que Él se lo llevó todo por mí, y luego haber bajado, y luego haber hecho todo lo que hizo, y luego por el poder de la resurrección ser resucitado, y yo decir, oh my God, y esto, Señor amado, es por gracia, solo por gracia, por medio de la fe. Wow, porque Él derramó su gracia. ¿Quién es Cristo Jesús? Y ahora nosotros en esa gracia podemos movernos y ser una en Cristo Jesús. Amén. Entonces, Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte. ¿Cómo estábamos? Muertos. Haciendo el bien y haciendo el mal, estábamos muertos. Haciendo penitencia, estábamos muertos. Haciendo rosarios, estábamos muertos. Haciendo novenas, estábamos muertos. Haciendo todo lo que estar ahí 5 horas en el Santísimo, estábamos muertos. Pero ahora estamos vivos para Dios. Ahora no voy a estarme 5 horas en el Santísimo. Ahora sé que la mente de mi corazón lo puede ver cara a cara. Que puedo contemplar el resplandor de su gloria, que puedo contemplar la pureza de su santidad, que puedo contemplar la belleza de su rostro. Y eso lo tengo en mi corazón y ustedes también. Cara a cara con Él. No cara a cara con una hostia y ahí una vaina de plata, de oro, de qué sé yo. No, es mi corazón. Es mi corazón, es la mente de mi corazón ahora reflejándose en la mente del corazón de Él. Es mirando el resplandor de su gloria cara a cara conmigo. Es dejando que todo lo de Él esté alumbrando ese resplandor de gloria, ese resplandor de sabiduría. ¡Wow! Tome todo. Y llene mi corazón para yo manifestar de ese resplandor de su sabiduría a través de mis acciones, a través de mis palabras, a través de mis comportamientos, a través de toda mi vida. Amén. Entonces eso es importante. Ok, Romanos 3:23. Hablando aquí con respecto a esa naturaleza, el ser humano era malo por naturaleza, estábamos todos muertos. Dice, por cuanto todos pecaron y estaban destituidos del resplandor de la gloria de Dios en nosotros. Todos estábamos destituidos, estábamos todos muertos.
No importando si hacías el bien, no importando si hacías el bien pero trastocado, ¿no? Ahora hacemos el bien, ahora hacemos el bien de la sabiduría pura, santa y verdadera de Dios. Me siguieron acá, ¿verdad? Amén. Bien. En Lucas 18:19, Jesús hace una declaración que es muy fuerte. Dice, ¿por qué me llamas bueno? Y luego dice, ninguno es bueno, salvo uno, es decir, Dios. Entonces, ¿qué estaba diciendo? Que en la humanidad no había ninguno bueno. Así de sencillo. Aquí habló como hombre. Si ninguno es bueno, entonces todos son malos. Y esto lo incluye a usted y a mí. ¿Y cuántos le dan gloria a Dios? ¿Cuántos le dan gloria a Dios por la obra de la cruz? Que ahora ya no estamos aquí, sino estamos aquí. Amén. Eso es grandioso. Entonces, Adán participó de ese árbol y él representa a la humanidad. Todos los que venían después de Adán llevarían la misma naturaleza caída de pecado, la misma mente caída, el mismo corazón corrupto, de una sabiduría corrupta, de una sabiduría dual, de una sabiduría ambivalente, de una sabiduría que no le servía para nada, de una sabiduría que lo llevaba siempre a la muerte y a la condenación. Y no es alimentar una y no alimentar la otra. No, tenemos que mirar que todo, tanto el bien como el mal, fueron destruidos. El bien trastocado y el mal fueron totalmente destruidos. Entonces ahora, no voy a alimentar el bien. No voy a alimentar. No. Es mirarnos muertos al pecado. Es mirarnos muertos a la sabiduría corrupta del corazón dual y ambivalente que teníamos. Es mirarnos muertos al bien trastocado que había en nosotros. Y mirarnos muertos al mal que nos llevaba a actuar en esa sabiduría corrupta. Esa es la verdad de lo que ahora somos en Cristo. Y la verdad es la que nos hace libres. Aleluya. De verdad que percibo una presencia tremenda del Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias. Entonces, no es alimentar una y no alimentar la otra. Lo que ahora debemos ver es que el comer de la vida anula, oigan bien, el efecto de la muerte dada por ese árbol del conocimiento del bien y del mal que ocasionó la muerte. Y la conciencia vuelve a su estado de inocencia. Es comer su carne, que es vida. Es beber de su sangre, que lava nuestra conciencia de las obras muertas de pecado. Es constantemente vernos, soy un espíritu vivificante, soy espíritu. Mi alma ahora está en la fuente de vida. Mi alma ahora recibe una mente, oigan bien, una sabiduría incorrupta desde lo profundo de mis pensamientos. Es mirar y entender que ahora es lo verdadero y lo puro lo que hay dentro de mí. Es saber que somos inocentes delante de Dios. Es saber que su Hijo lo logró y por lo tanto nosotros en su Hijo ahora también lo logramos y lo tenemos todo lo de Él en nosotros. Qué pureza y qué santidad. Esa es la mente nueva. Es la sabiduría de Dios que es pura, benigna, santa, llena de justicia, llena de verdad. Ese es el tipo de mente que hay en su nuevo corazón. Ese es el tipo de mente que es uno en su espíritu. Esa es la vida de Dios. Respire hondo, de verdad que percibo una santidad y una pureza. Y te doy gracias, Señor. Padre, que ellos puedan experimentar la pureza y la fragancia de tu santidad a través de la sabiduría incorrupta que se hizo carne, tu Hijo. La santidad de Dios se hizo carne. La pureza de Dios se hizo carne. El resplandor de la gloria de tu sabiduría se hizo carne.
se hizo carne en mi nuevo corazón, Por eso puedo contemplarte cara a cara, por eso puedo verme en la pureza y la santidad de la sabiduría, del resplandor de tu gloria, Señor. Gracias, Señor. Gracias, gracias, Padre. Gracias, Señor. Míralo a Él. Mira allí la mente, el pensamiento de la mente en tu corazón. Entiende que fuiste nacida de una semilla incorruptible. La sabiduría se hizo carne. El misterio de Génesis 3:15 se hizo carne. Mírese puro, mírese santo, no por usted, sino por lo que ahora usted es en el pensamiento de Él. Es por lo que usted ahora es uno en el nuevo corazón, uno con el corazón de Él. Padre Señor, oro para que las esferas de pureza, de santidad, de la sabiduría incorrupta que se hizo carne en la mente de nuestros corazones, se mueva profundamente, profundamente estamos percibiendo la grandeza del resplandor de tu sabiduría. Cristo, tú no eres un ser creado, tú eres Dios, y en la eternidad eres el Dios eterno, verdadero y único, el indivisible, el que no cambia, el que es único. Eres lo máximo, eres lo máximo. Por eso queremos, hoy te clamamos y te pedimos, queremos conocer las profundidades del centro del corazón, de tu corazón. El Espíritu de Dios conoce lo tuyo y el Espíritu de Dios se mueve y es uno en mí. Hoy te pido, Padre, en el nombre de Jesús, revélanos las profundidades de la sabiduría insondable, de la simiente que se hizo carne. Muéstranos el corazón verdadero del único que es verdadero y cierto, puro, santo, incorruptible, inmortal, inmarcesible, eterno, eterno. El Dios eterno, el Dios eterno. Una Trinidad indivisible, una Trinidad en una sola unidad. Volvimos al original y te damos gracias, gracias, gracias. Activa, Señor, los dones en ellos. La percepción del Espíritu, abre los ojos, Señor, del corazón, abre los oídos del corazón, una mente despierta a la sabiduría eterna de Dios en nuestros corazones. Gracias, amado. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Aleluya. Aleluya. ¿Se necesita hacer el bien para ser salvo? No. No se necesita para ser salvo. Lo que se necesita es conocer a Dios y a su Hijo Jesucristo, en el cual tenemos vida eterna. Conocer a Dios, conocer el misterio de la sabiduría de Dios
es lo que Él quiere que nosotros conozcamos, porque esa verdad es la que nos va a hacer libres. Libres de lo que fuimos en el engaño y en la mentira, de una naturaleza corrupta que no era la nuestra, que no era la original, sino que por las palabras de mentira y de engaño, engañaron el corazón de Eva. No éramos así. Nuestro corazón era sabiduría de Dios. Era el esplendor de tu gloria lo que había en nosotros. Era una transparencia y una pureza en nuestra conciencia. Era lo tuyo, lo claro, lo nítido, lo verdadero, lo que había en nosotros. Gracias, Señor. Gracias, Padre. ¿Necesito algo para tener vida eterna? No, solo conocer a Él, a Dios y a su Hijo, a quien Él envió. Y debemos así continuamente estar comiendo de ese conocimiento de Él para crecer, para entender que la obediencia de Él fue lo que hizo posible que yo pudiera ser una nueva creación y pudiera manifestar su gloria en nosotros y a través de nosotros. Aleluya, aleluya. Bueno, vamos a descanso. Les regalo 3 minutos.